Buen día, muy buenos días a todos quienes se están uniendo a nuestro primer Chatting Tuesday dedicado al mercado mexicano. Soy Daniela Soler, soy miembro del equipo de Charin y hoy me acompañarán tres profesionales destacados en el mercado de electromovilidad latinoamericano. Ya los pueden ver en pantalla. Tendremos primero tres presentaciones. La primera es de Eugenio Grandio, presidente de EMA, Electromovilidad Asociación México. Luego tendremos una presentación de Francisco Cabeza, quien es presidente de AMIVE, la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico y embajador de Charin también. Y finalmente Andrés Valentín, CEO de Temax y director de ABEC, también embajador de Charin. Bienvenidos a los tres, muchas gracias hoy día por su tiempo. Además, luego tendremos un panel de conversación. Bienvenidos a todos. Antes de pasar a más detalles del evento, les cuento que la sesión va a ser grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube posteriormente. Y las presentaciones que hoy día revisemos van a ser compartidas con quienes se inscribieron en el evento. Pueden además ir dejando preguntas en el box de Zoom, en el chat. Ideal que cuando pongan las preguntas identifiquen si es una pregunta en general o si va dirigida a alguien en particular. Eso me va a ayudar a mí también a dirigir mejor el panel de discusión. Finalmente, me gustaría destacar, antes de empezar, que la organización del evento la hicimos en conjunto con nuestros partners locales, EMA y AMIBE. Así que, sin mayor preámbulo, voy a partir yo con una breve presentación hoy sobre Charin, que es un poco lo que hacemos y la importancia también de una pequeña introducción a la importancia de la interoperabilidad en este mundo de la electromovilidad. Así que Eugenio, Andrés, Francisco, los veo en unos minutos. Voy a partir un poco con, siempre hablamos de electromovilidad. Y quisiera partir cuestionándonos por qué hablamos tanto de interoperabilidad cuando hablamos de electromovilidad. Son palabras muy largas siempre en este ambiente, ¿no? La interoperabilidad viene a aparecer porque la carga de un vehículo eléctrico es más compleja que la carga de cualquier otro tipo de dispositivos con baterías. O sea, sí, y lo podemos ver un poco desde dos puntos de vista. El primero, en general, cuando uno está más cerca de las cosas eléctricas o de esa mentalidad más eléctrica, cargar un dispositivo con baterías podría ser muy similar a cargar un celular, cargador y en el enchufe de la pared. Es bastante sencillo. ¿Por qué cargar un vehículo eléctrico tendría que ser más complejo que eso? Por otro lado, si uno piensa desde otro punto de vista, desde a lo mejor un usuario de un vehículo, más que de algo con batería, sino que un vehículo. Cargar combustible requiere ir a un lugar especial porque el combustible está regulado, eh, pagar por el servicio de carga de combustible, por supuesto, y elegir el octanaje correcto de la gasolina. En en el caso de los vehículos eléctricos, la carga del vehículo requiere varios procesos que se llevan a cabo, eh, especialmente cuando estamos hablando de carga pública. Tienen que haber procesos de autenticación, autorización de esta carga y el pago del servicio, entre otras cosas que pasan. Y esto se logra a través de una conversación entre el vehículo eléctrico y el cargador. Y es bastante literal. Existe una conversación entre el cargador y el vehículo y se hacen varias preguntas. Por ejemplo, quien está solicitando la carga, esta persona o usuario está autorizado para cargar aquí, cuál es el precio que le corresponde, tiene algún plan especial quizás, qué medio de pago va a usar. Y podrían haber además otras funciones adicionales como, por ejemplo, quiere programar la carga en otro horario que eh, viene a ser funciones adicionales tipo smart charging o o cosas por el estilo. Y así es como llegamos un poco a la interoperabilidad y a lo importante que es dentro de eh, la electromovilidad. Y al final es, ojalá tener que el vehículo que yo tenga pueda ser compatible y yo pueda estar habilitada para cargar
en cualquier cargador de la red que esté disponible de forma pública. Eso es en bastante simplificado porque estamos hablando de interoperabilidad. Un poco hablar también de algunos beneficios que trae tener un sistema de carga interoperable en el dentro del ecosistema eléctrico. Entonces, esos son algunos beneficios em, clave, solo por nombrar tres en esta ocasión. Primero, y lo que está al centro del desarrollo de estándares e interoperabilidad es la experiencia del usuario. Lo que les comentaba recién, el hecho de poder tener un vehículo, ir a cargar a un cargador que sea de acceso público y no tener problemas al momento de cargar, es muy importante para que la electromovilidad se siga desarrollando. Esa experiencia de usuario que no tenga problemas es muy importante. Y eso además aumenta y mejora la confianza que el usuario pueda tener en esta nueva tecnología. En un segundo punto y desde el punto de vista, por el otro lado, ¿cierto?, de quien hace la inversión de esta infraestructura de carga, eh, tener una red de carga interoperable reduce costos operativos y permite tener estos protocolos de comunicación en que al final esto se traduce en que todos hablan el mismo idioma, permite gestionar estas estaciones de forma más eficiente. Eficiente es la palabra. Finalmente, un tercer beneficio que podemos mencionar es al final tener un sistema sostenible de forma global. O sea, eh, al aumentar la electrificación del transporte, esto también, por supuesto, impulsa el uso de energías renovables en este nuevo uso. Y a medida que se electrifiquen estas nuevas industrias que antes no, o mercados que antes no eran eléctricos necesariamente y de hecho que antes funcionaban completamente por combustibles fósiles, hoy mediante la electrificación eh, eh, tenemos un sistema más sostenible. Entonces, ¿dónde aparece Charin? Es un poco después de esta introducción sobre interoperabilidad, tenemos por un lado la generación de energía libre de CO2, el ideal, ¿cierto? Y por otro lado, vehículos de todo tipo que van a demandar más electricidad. O, por supuesto, el ideal es que esta electricidad venga de energía libre de CO2. Y Charin un poco está en el medio, y podríamos decir en el enchufe, promoviendo estándares en el ámbito de sistemas de carga de vehículos eléctricos de todo tipo. Charin es una asociación sin fines de lucro, eh, promueve la interoperabilidad, como ya lo he dicho varias veces, en vehículos de todo tipo. Es una plataforma, al ser una asociación, Charin tiene miembros y es una plataforma que permite que estos miembros trabajen de forma colaborativa para la definición de esta normativa, para también la certificación de productos basados en estándares de carga como el CCS y el MCS, que ya voy a mencionar un poco de qué se tratan más adelante. Em, y la asociación promueve la adopción de estándares de carga que estén basados en perdón, en estándares internacionales, como por ejemplo la conocida ISO 15118 y otras que estén relacionadas. Todo esto en las distintas regiones del mundo y para todo tipo de vehículos. Igual quiero aprovechar la oportunidad para comentar un poco cómo funciona Charin, ya que en Latinoamérica pasa algo muy curioso. Y es que, bueno, tenemos tres principales pilares de trabajo, podríamos decir. El primero tiene que ver con la difusión, eventos como el que estamos haciendo hoy, los Charing Tuesday, que son abiertos y online para todo el mundo. Participamos siempre en exposiciones, mesas de discusión. También estamos muy activos en la eh, conversación regulatoria en la Unión Europea y en Norteamérica. eh, y todo lo que se publica de Charing está bastante activo en LinkedIn. También en la página web de Charing pueden encontrar todas las publicaciones técnicas que se hacen a partir de los grupos de trabajo.
Los grupos de trabajo están en este segundo pilar, llamo ampliación del conocimiento. Dentro de Charin existen grupos de trabajo que conocemos como focus group, están directamente relacionados a las distintas capas de interoperabilidad que existen y todos los miembros de Charin pueden participar en estos focus groups. Y lo curioso que sucede en Latinoamérica es que tenemos empresas que son miembros de Charin, que están presentes a lo largo de Latinoamérica y que no saben, los representantes locales en Latinoamérica no saben que son miembros de Charin. Así que si hay alguno de los asistentes hoy que tenga a lo mejor curiosidad, pueden visitar la página de Charin, ver quiénes son los miembros y con su correo institucional pueden eh, preguntar cómo unirse a estos focus groups, de qué se tratan, más en detalle ver cuáles son los temas que se desarrollan dentro de estos grupos de trabajo, que son 100% técnicos. En este segundo pilar, sin alargarme mucho más, tenemos también proyectos dedicados a temas específicos. Por ejemplo, uno muy importante ha sido el desarrollo del Plug and Charge en Europa. Esta Plug and Charge es esta eh, habilidad, digamos, del vehículo y el cargador de enchufar y que todo el proceso de autenticación se haga y de autorización de carga se haga sin intervención del usuario. Por dar un ejemplo. Además, tenemos muchos socios estratégicos y entre ellos destacar a Miami que hoy están también acompañándonos en el Charing Tuesday. Finalmente, una tercera forma de trabajar que tenemos es la realización de los festivals. Estos son eventos muy interesantes en que donde se juntan cargadores, proveedores de cargadores con sus cargadores y proveedores de vehículos con sus vehículos en un solo lugar y lo que hacen es probar si es que sus vehículos y sus cargadores están funcionando entre ellos. O sea, si la carga funciona realmente, a pesar de tener el estándar detrás, de contar con un estándar internacional para el proceso de la carga, de todas maneras existen problemas de compatibilidad o de interpretación de estándar y estos eventos hacen que se puedan probar incluso productos antes de que salgan al mercado y que sean compatibles con el ISO 15118 y otros protocolos. También tenemos certificaciones y la Charin Academy, que también la pueden revisar en la página web, donde existen varios entrenamientos relacionados también con interoperabilidad y el estándar. Así que, y ya para ir terminando mi intervención, Charin, en un vistazo, en corto, podemos ya hacer una idea de qué es, qué hacemos. Es una plataforma que permite el desarrollo de estándares de carga, los cuales provienen de la propia industria. Los miembros de Charin son quienes desarrollan y discuten los problemas de compatibilidad y de interoperabilidad en los dos estándares CSS y MSS. Se quiere que este estándar permita una amplia funcionalidad para el usuario. Esto valor añadido que pongo en la lámina, entre ellas Plug and Charge, el V2G, que también sé que se habla bastante, y también vehículo a la casa, vehículo en general a cargas en general. Poder utilizar eh, la energía de la batería para alimentar otra carga. Esto es una presencia en todo el mundo y para todos los tipos de vehículos. Por supuesto, esto inició con un foco en vehículos de turismo o vehículos livianos. Hoy estamos incluso presentes en industrias con vehículos tan grandes como minería y marítimo. Solo para que para que vean de un vistazo los el cargador o el enchufe, el, el- el- el acoplamiento de forma física. Ustedes probablemente conocen la familia de cargadores SS y MCS. MCS es el más nuevo, que aún está el estándar en desarrollo, pero que también nació y creció en Charin. Se puede ver que la compatibilidad física
entre la carga C, la carga de C y también la carga de High Power Charging es absoluta, es total interoperable entre la capa física y la capa de comunicación, que es la que destaco abajo. Y con el estándar MCS hay una compatibilidad eh, de comunicación. Es decir, toda la familia habla el mismo idioma. Y eso es un poco lo relevante que quería destacar al final. Así que los dejo a todos invitados para que vean, quizás si son ya miembros de Charin, si tienen curiosidad por participar en estas discusiones o incluso entender qué es lo que está pasando actualmente en estas discusiones técnicas relacionadas con el estándar. Hoy está muy activa la conversación respecto al smart charging, al vehicle to grid y a cómo habilitar, por un lado, la descarga del vehículo eléctrico, ¿cierto? Para poder devolver energía a la red. También existen muchas discusiones muy interesantes respecto a eh, qué pasa con la red en sí. La red eléctrica también tiene una regulación muy interesante y un diseño de mercado en donde se están tratando de agregar incentivos para que el usuario final del vehículo eléctrico tenga algún incentivo, valga la redundancia, a participar de con esta funcionalidad y devolver energía a la red. Sin más, em, volvemos a la agenda. Quiero ahora dejarles al segundo presentador, Eugenio Grandio, presidente de EMA, Electromovilidad Asociación México. Él nos va a hablar un poco del mercado de electromovilidad en México, cuál es la situación actual. Eugenio, eh, te dejo el escenario. Muchas gracias, Daniela. No sé si me escuchan bien. Perfecto, y se ve perfecto la presentación. Perfecto. Entonces les platico un poco. Empiezo brevemente con quiénes somos nosotros. Somos una asociación que promueve el vehículo eléctrico, fundada en 2024. O sea, tenemos poquito más de hace un año de haber empezado con el fin de combatir el cambio climático y buscar mejorar la calidad de aire en nuestras ciudades. Nos pusimos metas muy ambiciosas, pero también en línea con los compromisos internacionales que tienen varias de las marcas y que también nuestros países han ido adoptando a nivel internacional. Nosotros nos propusimos 50% de vehículos eléctricos para el 2030 y 100% para 2035. Y todos los miembros parte de EMA firman este compromiso para tratar de buscar llegar ahí. Nosotros no somos el gobierno para imponer multas o decir que no se llegó. Sin embargo, la idea es que juntos todos los miembros tratemos de colaborar para llegar a estos objetivos. Actualmente tenemos 24 compañías y una de las cosas que es muy interesante es que tenemos, yo creo, casi el 70% de los autos que se venden en México eléctricos o híbridos conectables son parte de EMA. O bueno, los fabricantes que venden esos autos, y yo creo que alrededor del 60-70% de los cargadores que también se colocan en México son parte también de los miembros. Tenemos 24 compañías, dentro de ellas también hay otros servicios que van agregados o alrededor del vehículo eléctrico, por ejemplo, energía real que produce energía ya sea a través de fuentes renovables para industria, para comercios. Tenemos en red que ve sistemas de pagos inteligentes, Santander, que también junto con TIP y Element ven financiamiento para flotas. Entonces creamos todo el ecosistema o tratamos de agrupar a todo el ecosistema para ir buscando una transición al vehículo eléctrico. Y yo creo que uno de los datos más importantes y que por lo que también platicaba yo con Daniela en Charin es información. En México uno de los retos más grandes es la falta de información, en especial porque muchos de los reportes vienen pues de asociaciones que ya llevan tiempo en la industria y que normalmente a veces no se han actualizado, no han permitido, no han querido que toda la industria siga siendo representada dentro de una sola voz. Entonces esto desagrega y es difícil encontrar los datos de una manera conjunta, y nosotros como EMA hemos tratado de juntar esos datos para tratar de promover cómo va avanzando la electromovilidad en México y dar una foto más completa. Entonces aquí tenemos algunos datos que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, nosotros tenemos mapeado ya 99 modelos de autos eléctricos. Yo tengo una fijación con los números redondos. Entonces ya me urge que salga el número 100 para poder presentar que tenemos
100 vehículos de autos eléctricos, pero estamos a un solo modelo. Igual con los híbridos conectables, estamos a un solo modelo, estamos en 49 vehículos, perdón, sí, 49 vehículos. Como pueden ver, cada vez hay más opciones. El tema del híbrido conectable, desafortunadamente, siguen siendo todavía marcas premium las que relativamente son las que están ofreciendo esta tecnología, a diferencia de los eléctricos normales, en donde ya también tenemos opciones muy interesantes, 6 opciones abajo de 500,000 pesos. Y a mí que tuve la oportunidad, pues desde mi época que lanzamos el i3, que fue el primer auto eléctrico disponible comercialmente en México, cuando eran uno o dos modelos, pues ahora ver que hay casi 100 y hay de todos los segmentos, tipos, modelos, carrocerías, minivans, pickups, hatchbacks, sedanes, autos deportivos. Y esto, la verdad, es emocionante ver cómo ha ido la evolución del auto eléctrico y también datos muy interesantes. O sea, por ejemplo, cuando lanzamos el modelo 3 en Tesla en México costaba 1,99,000. Ahora ese mismo modelo cuesta 7,49. Entonces también ves viendo un ajuste de los precios y eso hace que sean modelos muy competitivos. Por ejemplo, la modelo Y ahora está en 850, que muchas veces cuesta ya opciones, lo mismo que opciones híbridas de marcas como Honda, Toyota, y entonces se vuelve una verdadera alternativa. Y sin duda, una de las disrupciones más grandes han sido la entrada de marcas como BYD y Jack, que son responsables de democratizar mucho el vehículo eléctrico para distintos segmentos. Y una de las cosas que es muy impresionante es marcas como Volvo, ¿no? Que son marcas que sí han apostado por la electromovilidad y a pesar de ser marcas tradicionales que son conocidas por el tema de gasolina, en México Volvo ya solo vende autos eléctricos y híbridos conectables, entonces puros vehículos de nuevas energías y con eso han roto récords históricos de ventas. Entonces esto demuestra que si una marca también hace la apuesta por estas tecnologías, capacita a su gente, trae una estrategia de producto agresiva, también puede ser muy exitoso, ¿no? Hay cuestiones que vemos nosotros que nos preocupa. Por ejemplo, ahora estuvimos con la Asociación de Canadá, haciendo visitas a algunas agencias y saber que algunos coches eléctricos en México, como son algunos que se fabrican en este país, inclusive son más baratos en Canadá que en México, ¿no? Entonces, ahí hay una de las cosas que es un llamado de atención es importante producir los coches eléctricos, pero también tratar de buscar que estos autos se queden en nuestros países y que sean a precios competitivos, ¿no? Este, y ya ahí entrando un poco al tema de conectores, es en donde se vuelve muy interesante y un poco el reto más grande que tenemos en el país, que es la diversidad de estándares, ¿no? México tiene los 4 estándares presentes. Una de las redes que más creció inicialmente fue la de J1772 o CCS1, cuando al final las primeras marcas como BMW, Mercedes, General Motors lanzamos los primeros vehículos eléctricos. Luego llega Tesla con la red de NACS, que actualmente tiene casi 35 superchargers y más de 1,500 cargadores de su programa de carga en destino. Y ahí es donde llega una de las grandes disrupciones, que viene el anuncio de que muchas de las marcas establecidas se cambian al formato NACS. Sin embargo, ese cambio en México no se ha visto reflejado. Ninguna de las marcas aún ha firmado el convenio o ni empezado a dar los adaptadores ni presentado vehículos con formato NACS. Entonces el CCS1 sigue siendo el formato establecido para la mayoría de ellas. Veremos, y yo creo que ese es uno de los retos más importantes que estamos viendo, es cómo se dará esa transición de NACS, o si se dará y a qué velocidad, entre estas marcas que han anunciado este cambio en Estados Unidos y Canadá, y cómo eso afectará también el desarrollo en México. Y interesante es que tienes marcas como MG y BYD, en donde sí se ofrece un vehículo eléctrico, con el enchufe americano, como es el caso de MG y BYD, que tienen, bueno, MG, todos sus modelos tienen vehículos con CCS1, BYD tiene un par. Y luego tenemos una de las cuestiones que está también dividiendo más el mercado, es el gran avance de los autos, como decía, a precios mucho más accesibles de competidores como BYD y Jack, lo que han hecho que muchos de los operadores de carga les interese ofrecer formatos como el GBT. ¿Por qué? Porque simplemente el nivel de utilización y de demanda es mayor, ¿no? En especial, uno de los factores que más está cambiando es la cuestión de autos mucho más accesibles como el Dolphin Mini, que a pesar de cargar hasta 40 kilowatts, pues son muchos los usuarios que por el tipo
de experiencia o porque usan en plataformas como Didi, buscan soluciones de carga rápida y son los que ahorita también tienen mucho más demanda. Inclusive algunos de los operadores nos han comentado que cuando tienen cargadores con la mitad del sitio en formatos como CCS1, NACS y GBT, los que tienen más utilización son GBT. Entonces, eso dificulta un poco la conversación de buscar un estándar único en México porque el mismo mercado se ha ido desagregando. Y yo creo que uno de los retos más grandes es el formato 2, especialmente el europeo, que viene o de desconocimiento de las marcas o de algunas marcas que no tienen operación en Estados Unidos y por ende no han desarrollado el formato americano. Entonces también tenemos, este es uno de los que más me preocupan a mí porque pues es un formato que no fue diseñado para la red mexicana y que además de todo pues es la experiencia del usuario yo creo que es la más difícil. Sin embargo, pues todavía en carga C hay adaptadores. El reto vendrá cuando vengas a cargadores de C. Algunos datos que les pueden ser interesantes. Acabamos de presentar nuestro más reciente reporte. Unos datos interesantes. Ya tenemos más de 51,000 cargadores en México, 38,200 de ellos son instalaciones en casa. Y la carga pública también va avanzando. Tenemos ya más de 3,665 cargadores instalados de forma pública. Aquí pueden ver la división entre los distintos formatos. Esta información está en nuestra página de internet y la pueden recibir o la pueden revisar. También uno de los datos importantes es cómo ha ido en aumento la adopción de vehículos eléctricos, ya casi 40,000 coches este primer semestre de 2025. Estoy esperando, o mi estimado es que de los 70,000 con los que acabamos en 2024, estemos llegando casi cerca a los 100,000. Y ya teniendo un poco cuidado del tiempo, yo creo que uno de los datos más importantes es qué tipo de coches están comprando los usuarios de vehículos eléctricos. En general, casi podemos ver baterías de 50 a 75 kilowatts. Otro de los datos que a mí me interesa de esta gráfica es que la mayoría no sabe ni qué tipo de batería, entonces también están comprando el coche eléctrico, a veces no con toda la información, y eso puede llevar un poco al desconocimiento de velocidades de carga, tipo de formatos. Entonces, esta es una de las cuestiones que hay que trabajar con las marcas. Sin embargo, la mayoría están contentos con el coche, 93% están o satisfechos o muy satisfechos y comprarían otro coche eléctrico. Y una de las cosas que es diferente en México es que la mayoría compran la cuestión por el impacto ambiental positivo. Esto es diferente al resto de los países en donde se está comprando por los ahorros en costos, como en México es casi el 70%, o por cuestiones de incentivos. Sin embargo, en México la razón por la que la gente está comprando es por un tema ambiental. Entonces, esto es interesante ver cómo a medida que más gente lo vaya haciendo por lo que se ahorra, si esto va a ir variando o va a ir cambiando. Y en el tema de infraestructura, pues también vemos que la gran mayoría de la gente está cargando en las noches en su casa, especialmente con cargadores Wallbox, y muchos de ellos utilizan el esquema que México ofrece del medidor separado con tarifa comercial. Entonces, aquí podemos ver una distribución interesante de la mayoría de la gente cargando en las noches. Sin embargo, sí hay un gran promedio que está cargando, un gran porcentaje que está cargando en las mañanas, que quiere decir que es carga pública o dentro de sus oficinas. Y uno de los retos más grandes es la cuestión de viajar de larga distancia. Todavía la cobertura en México de larga distancia es difícil, por eso el tema de interoperabilidad será complicado. También el tema de los distintos conectores que llegue, si no funcione o que no pueda conectarse o que el adaptador no se comunique con el cargador, sin duda será uno de los retos más importantes. Como pueden ver, la red de carga está distribuida especialmente en el centro, pero también empezamos a ver ya corredores que te permiten viajar a lugares como Acapulco, como Guadalajara, como Querétaro y empezar a hacer las rutas principales. Sin embargo, las rutas secundarias siguen siendo uno de los grandes retos. Este mapa a mí no me encanta mucho porque el filtro parece que todo es Tesla, pero es que es como se acomodan las capas. Pero la verdad es que hay un crecimiento de redes como la de Fast, como la de Evergo, como la de Vemo, que cada vez son más presentes. Aquí, pues el tema de incentivos, uno de los que recalco mucho, y esta presentación la vamos a mandar, entonces para no detenerme y ser respetuoso del tiempo, yo creo que las cuestiones más importantes es el crédito fiscal que se ofrece para infraestructura de carga pública, los beneficios que hay para flotas. Entonces, si ustedes operan una flota, el poder deducir un mayor porcentaje o un monto mayor de arrendamiento, inclusive con el tema de los engomados de exento para que puedan circular en los días de contingencia, creo que son una de las cuestiones que más pueden ayudar y no perder en mente que tienes ahora un plan de depreciación acelerada dentro del Plan México, ¿no? Ahora uno de los retos que vamos a ver viene en regulación, como también se supone que se está trabajando con la CRE, ahora la Comisión Nacional de Energía,
Se queda pendiente el grupo de trabajo que se tenía para el tema de cargadores. Secretaría de Economía también tenía una norma que viene de cargadores. Está pendiente el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Entonces, pues estaremos viendo cómo evoluciona este tema regulatorio en México. Y con esto yo termino mi presentación y les agradezco mucho y listo para la plática en la zona de panel. Muchísimas gracias, Eugenio. Yo pensé que los chilenos hablábamos rápido, pero eh, no Es tenemos que me nada que diste 10 envidiarte, Eugenio. minutos, Daniela, Lo, entonces mucha lo sé, información, poco lo tiempo. sé, perdón. Muchísimas gracias, Eugenio, y también por hacer el esfuerzo de mantener los 10 minutos. Vamos a ampliar la conversación en un ratito más. Así que ahora quisiera dejar al tercer presentador, Francisco Cabeza, presidente de AMIVE, la Asociación Mexicana del Impulso al Vehículo Eléctrico, embajador de Charing también. Su presentación tiene que ver con la interoperabilidad y la confianza del mercado. Serán estos habilitadores clave para el crecimiento de la infraestructura. Em, Francisco, adelante. Muchas gracias, pues lo primero es, y haciendo uso bien del tiempo, hablar de interoperabilidad, pensando primero en algunos puntos muy importantes de nuestro país. ¿Qué tenemos? Si vemos el consumo final de la energía de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, podemos ver que en México el 40,9% de la energía se destina al transporte, comparado con el 27,8% del resto del mundo. Es decir, consumimos mucha energía para el transporte. Tenemos más de 60 millones de vehículos en nuestro país, de los cuales 38 son ligeros, 12,1 son vehículos que transportan mercancías y 1,1 millones son autobuses que transportan personas. Somos el séptimo fabricante de vehículos a nivel mundial y el noveno exportador de vehículos eléctricos. ¿Qué significa? Que de cada 100 vehículos que se producen a nivel mundial, más de 4 fueron ensamblados en México. Tenemos más de 70 marcas, de acuerdo al Engomado E, que tienen vehículos enchufables. Y sigamos desglosando rápidamente estos números. La Ciudad de México, pensando en el escenario que tenemos como país, la Ciudad de México pierde 3.3 millones de horas hombre al día por gente atorada en el tráfico. Tenemos la 10ª flota más grande de vehículos a nivel mundial. Y si hablamos de transporte de mercancía, somos el 5.º país con más vehículos en el mundo. Imagínense lo que estamos diciendo, consumimos mucha energía y tenemos una de las flotas más grandes de vehículos a nivel mundial. Esto es un gran potencial como país para reducir emisiones de CO2 a partir de la movilidad eléctrica. Muy interesante, si vemos la tasa de natalidad comparada con la tasa de adopción de vehículos en el país, nos gusta más tener coches que... Entonces hay que pensar mucho en cómo lo vamos a hacer para reducir las emisiones a partir de la adopción de vehículos. Y muy importante, México no está logrando sus objetivos de reducción de emisiones de CO2. Como lo pueden ver en esta gráfica, nos calentamos más de lo que prometimos y eso como país está muy mal. Y además tuvimos apagones, pero lo más crítico de esta situación a nivel país es que tenemos una capacidad solar impresionante como país. Somos de los países que más capacidad de generación solar eléctrica tenemos en el mundo y eso es lo que tenemos que aprovechar. Todo lo que ven en azul son estados del país que tuvieron apagones. El 40% del país tuvo apagones en el 2024. Muy importante también decir, tenemos gran parte de la generación de nuestro país es con gas. Hay quien dice que seguimos con hidrocarburos y que eso no está bien. Yo digo que está bastante bien si comparamos con el carbón. El gas natural reduce el 50% de las emisiones de CO2, lo que significa que aún así en comparación con las flotas más grandes del mundo que están en esta gráfica, que son Rusia, Estados Unidos, Alemania, Japón, China y España, podemos ver que la matriz energética de México es muchísimo más limpia que la mayoría de estos países por la cantidad de carbón que estos países tienen en su matriz energética. Brasil es un caso excepcional, toda su matriz energética es muy limpia, sin embargo, debido a las tarifas que tienen y a los impuestos que tiene Brasil, sus vehículos tienden a ser de un 30 a un 40% más caros, por lo que a México sigue siendo más atractivo que Brasil en cuanto a adoptar vehículos eléctricos, sobre todo para el transporte de mercancías y el transporte público. A nivel país,
Tenemos varios compromisos, esta presentación los vamos a compartir, no me detengo, pero desde el 2012 hemos hecho diferentes acuerdos, compromisos, hemos vuelto a decir que firmamos compromisos para reducción de emisiones de CO2 y sobre todo muy subidos en el tema de movilidad eléctrica. Ahora el chiste es pues que todo esto que estamos comprometiendo en palabras lo llevemos a acciones. A nivel de autobuses podemos ver que tenemos 262 autobuses, 422 trolebuses en 5 ciudades principales: Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, Estado de México y Monterrey. El gobierno de México está, no oficialmente, pero extraoficialmente estamos viendo que hay un compromiso ambicioso hacia la movilidad eléctrica y Andrés nos podrá decir más en la siguiente presentación también. Y lo que podemos ver es cómo podemos habilitar todo este escenario donde México pinta para ser una gran oportunidad, como ha pasado en muchas conversaciones que tenemos como país desde hace muchos años. Lo primero, esto es algo que nos dijeron, que la carga sucede en casa, sucede en los lugares de trabajo, y después podrá suceder en la ciudad mientras cargas en tu destino, y si es transporte de mercancías, en los centros de distribución, carga de oportunidad y en ruta. Esto es lo que se nos ha dicho en los últimos 10 años sobre la movilidad eléctrica. Y aquí sí quiero que veamos algo muy importante y que hagamos un zoom a la película. Lo que realmente tenemos que buscar es pasar de gasolinera a electrolinera. Esto es algo sumamente importante. Aquí es a donde tenemos que llegar y donde debemos apostar todo el esfuerzo como país es a que cada vez tengamos más estaciones públicas de recarga de alta potencia. ¿Por qué estoy diciendo esto y hago énfasis? Porque si nosotros tenemos 600 kilowatts disponibles en una subestación y además tenemos redes de distribución, me voy a poner un poco técnico, y tenemos redes de distribución, llegará un punto en que esos 600 kilowatts, si permitimos que todos los clientes residenciales tengan su cargador en casa, vamos a inhabilitar que muchas personas puedan cargar su vehículo eléctrico, porque nos vamos a consumir esta capacidad en usuarios privados. Si nosotros ponemos esos 600 kilowatts en lugares públicos, garantizaremos que todas y todos los usuarios de un vehículo eléctrico puedan recargar su vehículo con los mismos 600 kilowatts. Y como pueden ver, si ponemos los 600 kilowatts en un lugar residencial, solo cargamos 81 vehículos eléctricos. Y serían cargadores que solo se utilizarían pocas horas al día. A diferencia de los 600 kilos en lugares públicos, que podrían cargar hasta 300 vehículos eléctricos en un día. Aquí pueden ver el mejor uso de la capacidad eléctrica. Y no solo eso, pongo un ejemplo con agua, para que también a los que no hablen electricidad, pues lo entendamos un mejor. Tu necesidad es nadar, lo que quieres es una alberca. No te importa tener tu alberca privada, como el caso de la derecha. Eso es lo que está pasando hoy con los flotilleros. Todos están comprando una alberca y se están volviendo expertos en administrar albercas. ¿Qué es lo que sucede? Como pueden ver, necesitamos 54,000 litros para una alberca compartida contra 378,000 litros con albercas privadas. Esto es lo que le estamos haciendo al sistema eléctrico nacional. Le estamos demandando una capacidad que no tiene y ya les dije que estamos teniendo apagones en todo el país, en el 40% del país. Entonces, si queremos realmente cargar nuestros vehículos eléctricos y que más vehículos carguen, tenemos que promover la carga pública y de alta potencia para que más vehículos puedan cargar en menos tiempo y tengamos una mayor rotación de esos cargadores y un mayor uso. Muy importante decir en esta conversación que aquí ya tenemos ejemplos en el país de esto, donde podemos ver cargadores de alta potencia que actualmente están cargando vehículos de que transportan 40 toneladas. Son vehículos pesados, una flota de 50 tractocamiones con cargadores que tienen conector combo 1, hablando de estandarización. Son tractocamiones chinos, pero vienen con conector tipo 1. Entonces sí se puede en el país estandarizar un tipo de conector. Y como pueden ver, estamos hablando de los 320 vehículos contra 81 vehículos si seguimos promoviendo la carga en destino o residencial. Y muy importante decir, voltajes y frecuencias, no hablo de países, hablo de colores. El rojo funciona de 100 volts a 127 volts a 60 Hz, y el azul, como pueden ver, de 220 a 50 Hz es diferente voltaje y frecuencia. Lo que le conviene a México es lo que está en rojo.
Y hablando de colores, si seguimos promoviendo que el país tenga conectores rojos, azules y verdes, véanlo visualmente, no voy a explicar más. ¿Qué pasa si llegan 3 coches al mismo tiempo? Pues si cada coche tiene el conector de su color, le fue bien. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a llegar coches con el mismo color? El rojo podrá estar ocupando el cargador rojo y habrá 2 cargadores que nadie está utilizando, que nadie podrá utilizar. Entonces, esto es visualmente decir en colores, sin hablar de países, que necesitamos estandarizar el conector y que sea un conector universal en el país para garantizar que todos los coches que lleguen, sin importar qué marca sea, puedan cargar en todos los cargadores que hay en el país, porque de esa forma vamos a garantizar que la poca capacidad eléctrica que tenemos se utilice de la mejor manera posible. ¿Sí? Y por último, para ir concluyendo, hablar de algo muy importante. Los vehículos eléctricos cada vez cargan más rápido. Si bien hay vehículos que se tardaban 1 hora en cargar a 50 kilowatts, esos vehículos ya resolvieron hoy en día sus necesidades de recarga. Lo que nos ocupa son todos los vehículos que van a llegar al país. Y aquí lo que podemos ver es que cada vez podremos tener vehículos que cargan de 1C hasta 6C, es decir, 6 veces la velocidad de carga. Si tengo una batería de 50 kilos, podrá cargar hasta 350 kilowatts de velocidad. Y al día de hoy ya hay más de 113 vehículos eléctricos que permiten recargas de hasta 400 kilowatts. Con esto vamos a garantizar que cada vez haya más vehículos eléctricos cargando en el país, pero muy importante es decir, pues que necesitamos que se estandarice, porque si no, va a ser muy difícil estructurar un negocio para las personas que quieren articular negocios de estructura pública de recarga. Por último, les comparto la última slide en la que podemos ver pues parte de la colaboración que tenemos entre Amibi y Charing. Al final lo que estamos buscando es estandarizar, promover la estandarización de este conector, llegar a un sistema que sea MCS para todos los tipos de vehículos eléctricos que habrá a nivel mundial. Algunos de los asociados de Amibi que ya son asociados de Charing también a nivel mundial. Podemos ver a varias empresas que están colaborando con la Amibi, que colaboran con Charing, y lo que buscamos efectivamente es poder estandarizar para garantizar que en nuestro país no tengamos que sufrir como usuarios, tengo que traer un adaptador, mi cargador no carga, el conector no funciona, ya se sobrecalentó, ya se me quemó, y todos los riesgos que también pueden haber hacia la instalación eléctrica. Con esto concluyo mi presentación, haciendo buen uso del tiempo que se nos asignó. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos en un ratito en el panel de conversación. Quiero invitar al último cuarto presentador, Andrés Valentín, CEO de Temax, embajador de Charing, director de AVEC, la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile, a compartirnos un poco las experiencias que han habido en estandarización e interoperabilidad en Latinoamérica. Ya está. Vamos a tratar de hacer buen uso del tiempo, ya que todos lo han hecho. Vamos a ver si lo logro también. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que ha sucedido fuera de México con respecto a la estandarización y interoperabilidad de infraestructura de carga. Voy a enfocar bastante en lo que son flotas B2B. Tengo bastante experiencia en eso y la verdad es que hay esta experiencia, sobre todo en Chile y Colombia. Lo primero, la verdad es que partimos hablando de conectores. Los conectores son muy importantes, pero hay otros elementos bastante significativos que están detrás de los conectores que también tienen que ser conversados y también tienen que ser visualizados. Por ejemplo, ¿con qué estándar yo me conecto del cargador al backend de los cargadores? Estándares de interoperabilidad entre backends para permitir pago y permitir otros elementos que también es importante. La interoperabilidad no es solamente conectores, sino que también va más allá y el conector es la primera etapa, después vienen otras etapas al respecto. Si nos vamos al caso de Colombia, el caso de Colombia es bastante parecido a México. En Colombia hoy día conviven hasta 7 tipos de diferentes conectores. De hecho, nosotros trabajamos bastante con estaciones de carga y hubs de carga en México en la vía pública, o sea, perdón, en Colombia en la vía pública. Y es un desastre porque nadie sabe finalmente qué poner, qué no colocar, qué hacer. Y hay una regulación que lo que define es que tiene que haber al menos un conector CC Combo 1 en un sitio de carga, pero el resto generalmente son CBT o son un tipo de conectores. Entonces, hoy día
Colombia, de hecho, tiene ese problema. Y en Colombia, en general, el desarrollo de la infraestructura de carga y el desarrollo de electromovilidad partió bastante rápido, pero se ha ido ralentizando un poco. Hoy día, los desafíos que tiene es que hay múltiples estándares y eso impacta bastante negativamente. De hecho, por ejemplo, encontrar cargadores que sean adecuados para ser instalados en Colombia es complejo, porque usualmente se piden o se trabaja con cargadores que tengan al menos tres estándares en DC y que trabajen al menos con un socket AC. Y eso es poco común, entonces la oferta es bastante restringida, genera costos adicionales porque tengo que generar cada conector, cada cable con conector, ya genera un costo, entonces tengo que generar costos adicionales que básicamente van afectando y van ralentizando el tema. Hoy día algo que está bastante difundido en Colombia son los adaptadores. De hecho, en Colombia hace poco hubo un incendio de un vehículo por un adaptador y es lo que usualmente no se recomienda, sobre todo en cargas DC, que son cargas rápidas, porque el estado del adaptador está relacionado con la seguridad de la carga. Y uno usualmente tiene un adaptador que lo coloca los primeros días bastante cuidadosamente en el vehículo, pero de ahí en más uno va siendo cada vez menos cuidadoso con el adaptador y cuando uno lo usa muy seguido ese adaptador generalmente uno lo toma y lo tira en la cajuela del vehículo y ahí queda y de ahí lo saca y se va ensuciando, no se limpia, no se hace mantenimiento y puede haber un problema posterior. Colombia ha trabajado bastante y avanzado bastante de acuerdo un poco a dejar el mercado libre, ya que los fabricantes sean los que definen qué es lo que, qué es lo que se instala, qué es lo que no se instala, cuál es cómo se llama los conectores con los que se trabaja. Desafío, básicamente estandarizar bastante mejor, que es algo que a México le haría bastante bien, estandarizar y generar políticas de estandarización claras de conectores, como bien decía Eugenio y Francisco. Hoy día, si bien de entrar tu vehículo chino, por ejemplo, en otros mercados que voy a hablar un poco más adelante, todos los vehículos chinos tienen conectores CCS2 y trabajan con conectores CCS2. Vamos a hablar de Chile. Hoy día, de hecho, a diferencia de lo que pasa en Colombia, Chile es un país que está bastante bien regulado. De hecho, por estándar, en la vía pública se instala CCS Combo 2 y puede instalarse GBT, pero cada cargador que se instala tiene que tener al menos un CCS Combo 2 y se refuerza a que los vehículos de flotas, por ejemplo, transporte público, vehículos de alto tonelaje, sean CCS Combo 2. Entonces, Chile ha propendido bastante más fuerte a la estandarización y ha ido desarrollándose bastante más rápido con respecto, por ejemplo, a transporte público y flotas de transporte pesado, flotas de reparto, precisamente por eso. De hecho, Chile está estandarizado en tres niveles. Está estandarizado desde el punto de vista de capa física, está estandarizada en la capa de comunicaciones y protocolos de comunicaciones, donde cada cargador que se instala en vía pública tiene que ser OCPP 1,6 cuota o superior y tiene que cumplir con los perfiles de Smart Charging. Y a nivel de estandarización de interoperabilidad entre sistemas, se trabaja con OCP. Esto genera varios beneficios. Primer beneficio, si yo tengo transporte público, tengo ventajas operacionales. Hoy día, si hay apagones, por ejemplo, como lo que mencionaba Francisco en la presentación anterior, yo puedo suplir esta contingencia moviendo vehículos. En Colombia hoy día, eso, por ejemplo, no sucede. El patio más grande de Colombia, que es Green Mobile, tiene 383 buses eléctricos, si mal no recuerdo, un poco más de 300, y son 2. Y el resto son buses BYD con conector GBT. Yo puedo cambiar y no puedo cargar buses en un patio, buses de un patio en otro patio. Eso me empieza a generar problemas. Hoy día en Chile sí se puede. De hecho, hubo un apagón importante en Chile también y se pudo hacer la carga, interoperar la carga entre distintos lugares. La otra ventaja que tiene esto es que yo puedo extender los rangos de operación. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy poniendo sitios de carga, lo que voy haciendo es voy ampliando los anillos de acción de los vehículos que trabajan en ciertos lugares. Entonces, si yo tengo estaciones de carga que están estandarizadas, que uno sabe que en mi vehículo puede cargar ahí, yo puedo extender el radio de operación de los vehículos, sobre todo de flotas, y hacerlo efectivamente más rentable. Pero yo tengo que saber qué es lo que pasa. Como les decía, yo trabajo bastante en flotas y el KPI más importante en flota hoy día
además de el verde y la sustentabilidad, es el TCO, el Total Cost of Ownership. Y la forma de mejorar el TCO es básicamente agregando kilómetros a la operación. ¿Cómo agrego kilómetros a la operación? Primero, normalmente tengo un anillo, que es lo que yo puedo hacer con el vehículo con carga privada en mi hub de carga. Y después de eso, tengo lo que yo puedo ir extendiendo a los distintos lugares si es que agrego infraestructura de carga en sitios públicos que me permiten ir accediendo a otros lugares. Finalmente, otro país que trabajó bastante fuerte en la interoperabilidad fue Portugal. De hecho, Portugal el año 2020 aproximadamente partió fuerte con el tema de interoperabilidad. En 2018 y 2020 partió con la integración de MOVIE, que es una plataforma del Estado. Portugal tiene estandarizado su cargador, tiene además de eso definido, ¿cómo se llama? Plataformas de interoperabilidad, pago, etcétera, etcétera. Y pueden ver cómo Portugal se pegó un salto importante entre el año 2023 y 2024. Los datos son de octubre de 2024 y ha ido creciendo bastante. De hecho, Portugal es un modelo de desarrollo en Europa al respecto. Recomendaciones para pensar en cómo avanzar en la interoperabilidad. Bueno, la idea es primero analizar el mercado y tener una hoja de ruta en esta línea. Si una hoja de ruta es difícil de trabajar, definir un estándar, trabajar en un estándar que permita innovar toda la operación y lo que hace al vehículo. Como bien decía Francisco, estamos hablando de voltaje y frecuencia. Probablemente el estándar de México debería ser SS1 o NACS, ¿ya? Que son los estándares que están desarrollados para eso. Eh, si uno trata de hablar con el mercado generalmente van a tener aliados y detractores. Los aliados son los que básicamente van a trabajar sobre un estándar que se está definiendo como preponderante, y los detractores van a ser los que tienen un line-up de vehículos que están más alejados de ese estándar. Entonces hay que trabajar con el Estado y establecer un marco regulatorio donde uno tenga una estructura y uno comunique claramente cuáles van a ser los pasos hacia adelante, y después de eso partir escalando la infraestructura, partir creciendo, asegurar compatibilidad y monitorear y ver qué es lo que pasa con la red. Bueno, esta estandarización importante, lo otro importante que tiene es que promueve, cuando yo trabajo en otras capas, no solo en conectores, otras funcionalidades. Por ejemplo, voy a pasar muy rápido, demand response, sé que la normativa eléctrica lo permite, porque uno puede básicamente integrar el sistema de carga con el sistema eléctrico y generar modelos de negocio donde uno entrega energía cuando el sistema lo necesita y consume energía, por ejemplo, cuando es más barato el sistema de una señal. Está el V2X o el V2G, que se habla bastante de que el vehículo puede entregar energía a la red o a distintos puntos, también está eso. Y finalmente el Plug and Charge, que es básicamente una funcionalidad que permite que uno conecte y no tenga que andar con aplicación, tarjeta, otros elementos, sino conecte el vehículo y el vehículo se cargue y se identifique directamente. Aquí, bueno, les dejo una tabla sobre algunos países que están estandarizados con interoperabilidad completa o cuál es el estándar el estado de estos mercados internacionales. Y muchas gracias por la atención. Ahí les dejo mis datos y mi información. También me pasó un mismo. Muchas gracias, Andrés. Te invito a que te quedes. Invito a los presentadores a encender las cámaras. Eugenio y Francisco, perfecto. Quiero además no dejar de mencionar a Daniel López, él es CCO de Evergo. Él se iba a incorporar y iba a participar en nuestro panel y agradezco muchísimo la buena voluntad de haber querido participar, pero lamentablemente tuvo un problema de último minuto, así que no podremos contar con su presencia, pero definitivamente para el próximo Charing Tuesday. Quiero, antes de pasar directamente a la conversación, recordar que pueden dejar preguntas en la sección de preguntas del chat de Zoom. Y bueno, empecemos un poco ya con la conversación. Escuchamos tres presentaciones que creo que son muy interesantes y complementarias entre sí. Tiene que ver obviamente con el panorama mexicano. Vimos la importancia de los estándares o qué pasa cuando no hay estándares. eh, lo abordaron en una pincelada los tres. Quiero partir con una pregunta que es la misma para los tres, un poco rompiendo el hielo. Después de lo que ya escucharon hoy día, escuché que
Eugenio, por ejemplo, comentó que el mercado se ha ido disgregando, o sea, estaba de una forma y ahora se ha ido disgregando. Entre medio también hubo una comparación con Brasil, de Francisco. Yo lo que sé, de lo que está pasando en Brasil, al menos en vehículos livianos, se ha mantenido el mercado bastante alineado en torno a un solo estándar y a utilizar un estándar internacional de carga. A pesar de la situación a lo mejor de México o de los otros, de Colombia o de Chile, en donde existe una alta influencia de fabricantes que están empujando por otros estándares o abrir, em, salir de un poco del único estándar, ¿cierto? Después de lo que hemos escuchado hoy día, ¿cuáles creen que es hoy la principal barrera para lograr la interoperabilidad en México? ¿Se trata de algo técnico? ¿Se trata de algo comercial? ¿Es el mercado? ¿Es institucional? ¿Tiene que el gobierno quizás dar alguna señal? Aquí, ¿quién quiere partir? Si quieres, yo empiezo, Daniela. Perfecto, Eugenio. Mira, la verdad es que yo creo que el tema en México es complicado porque, claro, siempre oímos el ejemplo de Chile como un gran ejemplo, pero también Chile estandarizó el CHAdeMO en su momento y terminó siendo un tema que no fue, ¿no? Entonces, el elegir un ganador no siempre es la mejor opción. Y a mí cuando me hablan del tema estandarización, me volteo con la empresa y siempre les digo, ok, ¿cuál escogemos? Yo en este momento no sé cuál es el que tendríamos que escoger. Probablemente si le preguntes a Tesla, te diga que el NACS. Si le preguntas a los americanos, te dirían, la verdad es que no sé qué te dirían. Los chinos probablemente ahí tienes un poco el conflicto de NACS y lo que representa Tesla con las empresas chinas. Sin duda el europeo, yo creo que es el que menos se integra con la red y la tiene un poco más difícil. Entonces, ahí creo que también, claro, si eres Europa y si eres China, tienes la capacidad del volumen para tú dictar un estándar. Creo que mercados como los nuestros tienen que también esperar al momento adecuado para hacerlo. Probablemente si esta norma y esta discusión lo hubiéramos tenido hace 3 años, la opción obvia para México hubiera sido J172 y hubiéramos tenido el mismo problema que tuvo Chile después, en donde escogimos un estándar y resultó que pues Estados Unidos y Canadá se cambió y ahora los procesos regulatorios, y ahí Francisco podrá estar de acuerdo conmigo, pues tendríamos un estándar que tardamos 5 años en que se vuelva a revisar y haya grupos de trabajo y entonces el estándar se vuelve un bloqueo para la evolución de acuerdo con el mercado. Entonces, yo sí creo que, uno, hay que pensar en lo mejor para el cliente. Dos, es darle la información, porque el otro día yo me subo a un Didi y le pregunto y el cuate trae un Great Wall y me dice, no, estoy feliz con mi auto porque trae estándar chino. Y no, su coche era tipo 2, o sea, no sabía ni cuál le habían vendido. Entonces, ahí creo que también hay que darle la información al cliente. Y tres, a mí una de las preocupaciones que me dan es con los tamaños de nuestros mercados, no tienes la fuerza para empujar un estándar como decisión gubernamental y los tiempos gubernamentales son muy lentos. Entonces, el riesgo de escoger uno en un momento es difícil. Entonces, yo creo que ahorita lo que tenemos que ver es, a mí se me hace que lo que más sentido hace es tener, migrar a, como decía Francisco en su gráfica, a un estándar americano. Lo malo es que ahorita si te juntas con Ford, GM, Tesla y Volvo, probablemente la respuesta sería muy diferente. Y claro, a veces, y creo sobre la presentación de Francisco, a mí un poco lo que me preocupa es cuando tienes estas soluciones teóricas como lo de los tinacos y la alberca. Sin embargo, cuando vuelas arriba de México, lo único que ves son tinacos porque dentro de que nos ponemos de acuerdo, la gente tiene que encontrar cómo hacerle. Entonces, yo creo que debemos de llegar a tener un punto en donde, si mi recomendación fuera es a qué queremos llegar, y entonces dar los tiempos para que también el mismo mercado vaya yendo hacia allá, porque además, si escoges uno y no le atinas, el costo va a ser terrible y se puede volver una barrera de adopción. Entonces, creo que tenemos que ir buscando soluciones que nos vayan alineando hacia lo que creemos que nosotros va a hacer, porque siendo muy sinceros, pues México dependerá mucho de lo que pase en Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio y todo eso. Y una cosa que también veo difícil es que México estandarice un estándar chino para cumplimiento del Tratado de Libre Comercio, pero si los mismos americanos no tenemos claro a dónde van, es una discusión difícil, o por lo menos yo que siento que llevo algo de experiencia en este tema, ahorita yo no tengo ni yo muy claro, ¿no?
Sí, tiene mucho que ver también con el tema regional. Como el mapa un poco que mostraba Francisco, las características del lugar, las características del sistema eléctrico, los vecinos. No, y Sudamérica hizo mucho sentido porque casi todos tienen redes muy alineadas con los formatos europeos y la Sí. mayoría de los fabricantes chinos ya venden en Europa, entonces tenían esa capacidad de producción para hacer coches con formato europeo. Sin embargo, con estos temas geopolíticos en donde los fabricantes chinos no pueden vender en Estados Unidos, literal estarían haciendo un coche para México. Y Ah, ahí es en donde ya te metes a las cuestiones que es muy difícil convencerlos, o sea, y se puede, por ejemplo, MG en México es una marca china que hace coches con formato americano, pero no, yo por el momento no veo claro, al menos de que el gobierno decidiera por un tema de integración con Estados Unidos, mm. pero es una cuestión que creo que también tiene que venir con tiempos de transición, ¿no? Ah, Francisco Andrés. Sí, yo Francisco. digo, reflexionando un poco, ¿no? Hace yo creo que 2 años un amigo experto en infraestructura, a quien aprecio mucho, promovía en un foro en economía que el conector debía ser Tesla. Y a mí me voló la mente en ese momento, decía, pero ¿de qué está hablando este señor? La verdad es que es experto y alguien a quien quiero mucho y nos hemos seguido durante muchos años. Y yo decía, ¿de qué está hablando? Y en eso llegué a un evento de Enrail en Estados Unidos, en Colorado, y empecé a ver la película que él podía ver, en donde dices, toda la industria se está moviendo y resulta que Tesla logró mover a un país. Y resulta que toda la industria está hablando de cómo van a pasar en Estados Unidos y hacer el retrofit de SAE-J 1772 a SAE-J 3400. Resulta que hasta la SAE ya le puso un numerito, el 3400. Y vemos los colores otra vez para el que no hablemos de estándares. Desde Alaska hasta Colombia es rojo. El conector tiene que ser rojo, no hay discusión ahí. Todo lo que es azul, que es el resto de Latinoamérica, es azul. Decidan si es europeo o chino, porque azul es europeo o chino. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Chile y de otros países, pues habrá una variación entre de pronto GBT y Combo 2, que es una conversación que está teniendo Chile. Andrés nos podrá decir más porque a él le corresponde esa zona. Pero lo que podemos ver es que todo lo que es rojo es clarísimo el mensaje y para México debería ser el mismo mensaje, independientemente de si como país logramos normarlo o no. La dificultad que tenemos es que justo quien es privilegiado, y me incluyo en esa conversación, puede tener un cargador en su casa. Yo tengo un cargador en mi casa. Y resulta que cuando llegó el señor de la CFE me dijo, el transformador de tu colonia ya se topó. Si alguien más quiere cargar un coche eléctrico, no va a poder. Tiene que pagar el transformador más grande para que pueda poner su cargador. Y eso es a lo que me refiero cuando hablo de cargadores privados contra cargadores públicos. Si mi cargador estuviera en un lugar público, podrían cargar más personas en mi cargador, pero es privado y yo no le doy acceso a nadie. Y solo lo utilizo 6 horas al día, una vez cada 3 días. Entonces, por eso es muy importante tener esta conversación en la parte del acceso a la infraestructura de recarga que sea pública. Esa es una parte en la parte de acceso. Y por otra, estandarización, para que esos 7 kilos o 100 kilos o 1 mega que yo le estoy pidiendo a la red no estén secuestrados por un usuario particular. Y pensando un poco en esta visión del gobierno actual, pues que al final sea al beneficio de todo el público y de todos las y los mexicanos que quieren tener acceso a una recarga. Con eso cierro mi comentario. Ya, bueno, me toca mirar la mirada de fuera. Mira, yo como bien decía Francisco, creo que es importante ver en qué zona del mundo uno está y según esa zona trabajar más o menos en esa línea. Hay un tema importante y que creo que es una dificultad que rescato de lo que estaba mencionando Eugenio, es que efectivamente los países que tienen el estándar CCC1 han tenido problemas y tienen más encima que dentro de ese ecosistema está el tira y afloja entre CCS1 y NEX, que creo que lo lógico sería ver qué es lo que pasa en ese tira y afloja y después pensar en estandarización. ¿Qué me preocupa así? Que mientras tanto estás teniendo una mezcla de conectores donde estás metiendo CCS2, estás metiendo GBT, le estás metiendo otros conectores. Yo trataría a lo mejor de enfocarme en los conectores que
son los más utilizables en ese mercado. Por ejemplo, si bien acá en Chile en algún momento se estandarizó de Chademo y después Chademo se fue, la estandarización era Chademo y CSS, y salir de eso era más complejo. Después se definió que Chademo salía y quedaba solo CSS, y hay algunos vehículos con algunos casos especiales con GBT, pero estamos yéndose ya. Con respecto a tu pregunta, Daniela, de qué es lo que falta, yo creo que también falta, o sea, yo creo que hay dos cosas que tienen que suceder. Yo no creo que sea un tema técnico directamente. Yo creo que es un problema más de política pública y dar señales desde el punto de vista del Estado, eh, y de intentar, cosa que un poco compleja, de poner de acuerdo al mundo comercial, que eso es bastante eh, eso que tiene su complejidad. Y ahí, Francisco, con respecto al tema de lo que tú comentabas del uso de los cargadores y cómo está enfocándose esto ha pasado antes, pasó en Chile, pasó en Colombia, y lo que se está haciendo, se están, por ejemplo, generando eh, sistemas, pero que tienen gestión de carga incorporada en el mismo domicilio. Entonces tú lo que haces, mides tu empalme, tu entrada, y con eso consumes. Y eso hoy día lo que está logrando es que tú puedes ir creciendo en Wallbox y carga privada sin ir pidiéndole mucho más a la red. Entonces tú con eso no tienes que hacer crecer, por ejemplo, el transformador en la colonia, no tienes que hacer crecer la infraestructura en general. Nosotros nos tocó mucho instalar cargadores ¿cómo se llama? En colonias de estatus económicos medios y bajos, que muchos taxistas entraron en eso y era un problema gravísimo. Lo que empezamos a hacer era eso, o sea, gestión de potencia, medida en el empalme principal de la casa, del mismo domicilio, no entre potencia en el domicilio, a ver, que no sé, nos tocaban de repente casas que tenían que la potencia interna era 2,5 kilos y era así como, no vamos a dar acá. Hay que cambiar, pero en casas desde 5 kilos hacia arriba, que el rango generalmente en Chile anda entre los 5 kilos y 10 kilos, andaba bien, no hubo mayores problemas. Entonces yo creo que también hay una mirada de a lo mejor tomar situaciones que pasan a otros lados. Por ejemplo, ¿qué otra cosa nos pasó con España? Tú pides factibilidad, no sé si lo vayan a hacer así, pero hasta el año pasado era así, te decían no. Pasaba lo mismo en Chile, que es lo que tenemos que hacer en Chile, pedir factibilidad con un margen horario. Entonces, por ejemplo, si tú pides factibilidad, no sé, me tocó hace poco trabajar en un terminal de carga, que pedimos factibilidad por horario y nos dieron factibilidad entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. De las 12 de la noche y 8 de la mañana tenemos que cargar los buses y salir porque en el resto del día no hay nada. Y ahí uno puede empezar a paliar esos problemas. Claro, claro. Y nada, Ahí, digo, Daniela, comentando no sé si rápidamente. pueda yo complementar. Ay, caramba. Eh, Adelante, bueno, si quieres tú y luego voy yo. Eugenio, sí, Adelante. adelante. Mira, yo creo que los problemas son cuando tú le quieres decir a la gente cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, si le dices, no, es que tienes que comprar un coche y cargarlo a la hora en un cargador público porque así decidió el gobierno. Oye, Noruega tiene un 80%, 96% de adopción y el 80% carga en su casa. Y la verdad es que tienen un tema en donde la gente carga en horarios favorecidos, en donde las madrugadas es más barato, hay empresas que lo tienen y entonces, por ejemplo, tú hablas del vehicle to grid y vehicle to home que mencionabas, Daniela, si tienes que cargar en carga pública, entonces ya no tienes acceso a esos beneficios. Entonces, yo creo que, y te digo a mí, si a mí yo llevo manejando un coche eléctrico ya varios años y me dicen, no, ahora tienes que ir a un cargador de carga pública, pues pierdo una gran parte del aliciente de haber tenido un coche eléctrico. Sin embargo, si rento un departamento en una zona que el upgrade del tema eléctrico y tengo que pagar el transformador, pues probablemente decida mejor a la carga pública. Pero creo que ese es el poder que tiene el usuario y la maravilla que tiene este tema de la energía eléctrica, bueno, de los autos eléctricos, que el coche eléctrico, no, el coche de gasolina no vas a poder cargar, poner una bomba de gasolina abajo de tu casa nunca. O sea, ahí sí estás atado a un modelo de negocio que es el que hay. En el tema del coche eléctrico puedes ligarlo a un tema de paneles solares, una empresa puede poner baterías para que lo que guarde en el tema solar durante el día funcione. Entonces ahí es en donde yo creo que justo lo que tiene que dar la regulación y los proyectos es esa flexibilidad que cada quien lo utilice de la manera que mejor le funciona.
Y entonces, regresando al ejemplo del agua, si tú quieres tener albercas, si no quieres tener albercas, si quieres tener tinaco, si no quieres tener tinaco, hagas lo que más te conviene a ti. Y por eso yo creo que la palabra es interoperabilidad, que es un poco el centro de esta discusión. Que hagas lo que hagas, puedas conectarte, ¿no? O sea, si eso es a través de un adaptador que esté certificado y seguro, buenísimo, nada más como dice Andrés, que lo cuides y que no lo compres en AliExpress. Pero la idea sería que también esta interoperabilidad te permitiera usar cualquier coche en cualquier cargador en cualquier momento como mejor te convenga a ti, ¿no? Y ahí es en donde yo creo que es uno de los grandes retos. No podemos llegar nosotros y presumir que, como no nos pusimos de acuerdo, que llegue el árbitro, y te voy a decir un ejemplo que yo siempre uso. Es como cuando eras niño y llegaba el cuate del que tenía la pelota, y entonces el día que empieza a perder el de la pelota se lo lleva. Y entonces, o le habla a su mamá y la mamá pone las reglas y nunca quedamos nadie contentos. Entonces, a veces yo creo que lo que tienes que es que uno es ceder un poco y encontrar cómo funciona mejor la situación para cada uno, que no siempre es la mejor para, ¿cómo se llama? Para, si lo ves como un referee, pero al final también es que el mercado vaya avanzando y llegues a madurez de mercado, ¿no? Ah, tiene que ver también, Bien, creo, pues, encontrar un equilibrio entre las reglas que se pongan al juego y poner incentivos, más que obligar al usuario a tener cierto comportamiento, darle incentivos y posibilidades dentro de las opciones que tenga para cargar. Francisco, ¿querías agregar algo? sí, sí, esta conversación justo la tuve con la gente de Noruega en la Agencia Ah, Internacional de Energía y fue parecida. En Noruega, pues es una conversación desde el privilegio, que creo que mm, es donde estamos tú y yo, Eugenio. Al final yo tengo un Tesla, una Model Y, vivo en una zona donde puedo poner un cargador, me puedo permitir pagar 20, 30, 50,000, 100,000 pesos si quiero, para que yo cargue cómodamente en mi casa. Pensemos en México que el 40% de los estados se quedaron sin luz el año pasado. Lo que estamos diciendo es que el país no tiene luz. Primero tenemos que resolver una necesidad como país, que es que tengamos luz. Olvidémonos de los coches eléctricos. Tenemos que tener luz en todos los países porque es un derecho universal. Ya que logramos tener luz, lo que estamos haciendo es que si seguimos promoviendo la carga privada, que se seguirá pasando, no estoy diciendo que deje de ocurrir, va a seguir pasando, pero si seguimos promoviendo la carga privada contra la pública, lo que va a suceder es que vamos a necesitar una red eléctrica nacional 7 veces más grande que lo que ocurriría si promovemos la recarga pública. Y pues yo recuerdo que hace unos años, todos los que estábamos aquí teníamos un coche de combustión, íbamos a una gasolinera y no nos quejábamos si nos quitaban el privilegio de dormir más horas y no tener que ir a una gasolinera. Que seguro a toda la gente de Santa Fe le va a ocurrir que va a tener que ir a cargar a un punto público y no pasa nada, claro. porque ya lo hacíamos con los vehículos de gasolina. Es la misma película que vimos con los de gasolina, tendría que pasar con los eléctricos. Y lo vemos en países como en China, donde la carga privada no existe, todo es público porque al final vive tanta gente en tan poquito espacio que no te da, y ustedes ya lo han vivido, los expertos en infraestructura sabrán que en un edificio a lo mejor pones 3, 4, 5 cargadores, pero hasta ahí llegas. ¿Qué pasó con las 200 familias que viven en ese edificio? Y si queremos que todo el país pueda cargar, pensando en un país donde el 40% de los estados tuvieron apagones, primero resolver que podamos cargar y segundo es la poca capacidad eléctrica que tengo, la quiero utilizar 24 horas al día para que más vehículos puedan pasar por ahí. Hasta ahí mis comentarios. Y quiero igual volver también a la reflexión que hacía Andrés respecto a la gestión de carga. Lo que tú mencionas, Francisco, es cierto, o sea, hay una limitación física, o sea, lo que no se puede, no se puede, pero sí con gestión de carga y funcionalidades como el Smart Charging y tener un sistema más sofisticado que a lo mejor hoy día es difícil de ver, Y más con puede la que... CFE, porque en Chile tienes empresas privadas que pueden aventar sentido de empezar a hacer gestión de energía. Sí, Aquí y tiene que Eugenio haber no me una... dejará mentir su experiencia con la CFE, a ver si logramos automatizar esa gestión de recarga inteligente. Exacto, más Pero la sincronización con la regulación que viene del lado eléctrico que se va a demorar otro poco más. Pero solo quería destacar que estas funcionalidades más sofisticadas solamente se van a lograr hasta lo que se ve hoy día, en estándares internacionales que sigan, por ejemplo, el protocolo ISO 15118. Eh, bueno, UTE, Andrés, UTE también es como CFE en Uruguay, es más pequeñita, pero UTE está avanzando en esa línea de estándares de carga más sofisticados.
y han metido harto. Así que a lo En mejor se México puede tenemos conversar con cargadores ustedes. inteligentes y todavía mandan lecturistas a leer los medidores. Digo, como la comparación Eso te de da qué una pasa con señal. la TV. Eso te da Medidores una señal. inteligentes y mandan lecturistas a tomar las medidas. Ok, no he hecho nada. Se nos pasó la hora volando. La verdad es que tenía más preguntas que hacerle. Quizás deberíamos hacer una segunda sesión solamente continuando con la conversación. Pero antes de cerrar, un poco, yo creo que soy la única del evento que no respetó ningún horario. Quería de todas maneras terminar preguntándole si es que tienen algún mensaje final o reflexión final que quisieran compartir antes de cerrar. Eh, por supuesto, en Charin quedamos encantados de colaborar con nuestros partners locales en México y hacer lo posible porque todos estos dolores de cabeza se vayan de a poco eh, disipando. ¿Algún mensaje final que tenga que ver con sus experiencias, con lo que viene, Francisco? Sí, de entrada felicitar a Chari por este espacio. Creo que a partir del diálogo es como logramos comunión y la comunión es lo que nos hace falta como país. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Eugenio, Bueno, agradecerles mucho los espacios y ver cómo podemos ir buscando esto, que yo creo que lo que se tiene que buscar es centrarse en el cliente, ¿no? Y si lo informas, le das los datos, va entendiendo esto y además los mismos usuarios van cada vez, este tipo de discusiones los van entendiendo más, también la gente va a tomar la mejor decisión de lo que es lo que más le conviene a él. Y eso yo creo que es lo que más empodera que este tema vaya avanzando, ¿no? sí, al final el usuario va definiendo si se va a comprar un auto eléctrico o no. Andrés, ¿algo que agregar? Sí, que básicamente esto tiene el lindo fenómeno de la colaboración público-privada. Por tanto, es muy importante que el Estado también dé las señales, que el Estado vaya actualizando normativas, que se muevan. Ojalá, yo no pido que se mueva a la velocidad de lo que está sucediendo, porque generalmente es imposible, pero que traten de ir siguiendo. En algunos países se ha logrado, en otros no se ha logrado. Entonces, eh, y la verdad es que cuando se va, pasan cosas increíbles. ¿Verdad? Lo hice por experiencia, Andrés. Bueno, muchísimas gracias a los tres por su tiempo, por compartir su experiencia, su punto de vista. Eh, Dejo esta conversación como un punto de partida, nos deja un poco claridad sobre los retos que hay, las oportunidades que hay en México para construir un ecosistema más eficiente y más confiable. Gracias también a quienes siguieron la conversación hoy día en vivo. Quienes se lo perdieron, la grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en algunos días. Y las presentaciones, como les dijimos, van a ser compartidas con quienes se registran. Así que, sin nada más, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo Charing Tuesday.